¿Qué tal, amigos, amigas? Nuevamente reunidos en un conversatorio a través de la agencia de noticias Andina, como cada jueves. Hoy hablaremos de un tema que al parecer viene favoreciendo muchísimo a nuestro país. Y es que el Perú tiene muchas expectativas de continuar manteniéndose como una de las economías de mayor crecimiento e inflación más baja en la región. Llegó entonces el momento, ya casi al cierre del año 2013, de hacer un balance de la economía nacional, así como también ver las perspectivas que nos corresponde. Hoy hemos invitado a especialistas en el tema y nos está acompañando hoy en la co-conducción William Ríos, editor de Economía del diario El Peruano. William, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Anabela. Buenos días, amigos. Qué gusto compartir la conducción contigo, Anabela. Te cuento, Anabela, que ayer la CEPAL, en su informe anual, ha proyectado que el Perú va a crecer este año 5.2% y el próximo año 5.5%. Entonces, un poco que hay buenas expectativas, como tú dices. Sí, William, conversaremos entonces a través de este punto de partida que nos acabas de dar sobre cuáles podrían ser las razones para explicar este crecimiento que acaba de mencionar William. La pregunta va dirigida a don Gonzalo Prialé, él es presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura AFIN, que nos está acompañando esta mañana. Bienvenido al programa. Gracias, sí, buenos días. Las razones para el crecimiento es que hace muchos años, durante varios gobiernos, se ha mantenido una política económica sensata, con prudencia fiscal, muy buen manejo del Banco Central, con autonomía, y ministros de Economía que han mantenido el rumbo y sobre todo la prudencia fiscal. Eso es fundamental. Nos está hablando básicamente de decisiones políticas, de manejo económico del país. Decisiones de política económica que, por supuesto, se basan en la decisión política de los gobiernos de mantener un rumbo. Eso está dando frutos y por eso hemos logrado sostener y mantener este crecimiento que actualmente está bordeando el 5%. El reto es crecer un poco más. Para eso la infraestructura es fundamental. Sí, justamente, señor Prialé, acerca de la infraestructura. Siempre se hablaba que tenemos una gran brecha de infraestructura y me parece que este año hemos avanzado en cerrar ese sesgo. Claro, la importancia de este asunto es que si no se logra poner en marcha grandes inversiones, como grandes inversiones en proyectos mineros, Conga, Quellaveco, Tiamarí, etcétera, y grandes proyectos de infraestructura como la línea 2 del metro o la longitudinal de la sierra no se ponen en marcha, el Perú pierde la ocasión de crecer por lo menos 7-8% sostenidamente. Eso es en lo que repercute en las inversiones privadas grandes, y viceversa, si se perdiera el ritmo, que creo que felizmente no está dentro de las posibilidades, y el país comenzara a crecer 3%, no alcanzaría ni para mantener la situación y entonces volvería a aumentar la pobreza y tendríamos serios problemas. Esos son los extremos. Pero lo importante es qué se puede hacer ahora y qué se ha hecho en el año. Proinversión estuvo a cargo de un conjunto de proyectos, varios de los cuales estaban programados para ser adjudicados en el segundo semestre. Sí. Se han postergado la línea 2 del metro y el gasoducto del sur y el aeropuerto de Chincheros, pero se están adjudicando otros. Esperamos que en este mes se adjudique Chavimochic y otro proyecto más que está por salir, incluso desalinización de agua para balnearios del sur, que es bien importante. O sea, se está avanzando y si se lograran materializar esas adjudicaciones por proinversión, estaríamos hablando de que durante este gobierno, en 2 años y medio, o 2 años y medio más un trimestre, si se adjudican en el primer trimestre del próximo año, se habría adjudicado más que en el total de los gobiernos de García y Toledo. Así que eso es meritorio. No es nada fácil sacar adelante los concursos. En todos lugares del mundo es complicado. Sin embargo, el principal problema empieza después de la adjudicación, el asunto de los permisos. Esos trámites pueden demorar mucho. Específicamente sobre lo que usted ha dicho, señor Prialé, acerca de estas adjudicaciones, ese interés por los inversionistas. No se ha perdido el interés de los inversionistas.
todos los días vemos que hay una o dos empresas que están o ingresan o están pidiendo la posibilidad de operar en el país. La inversión extranjera directa también ha crecido significativamente. Y la pobreza, como usted ha mencionado, también hemos podido tener una reducción drástica de los índices de pobreza. Claro, lo que sucede es que conforme disminuye la pobreza, seguirla disminuyendo es cada vez más difícil porque los pobres son cada vez más aislados, más distantes, más difíciles de atender. Es lo que se llama la extrema pobreza o la pobreza más dura. Es un reto para cualquier gobierno, pero se ha avanzado mucho y en ese sentido los programas sociales constituyen una herramienta de alivio a la pobreza. Pero la erradicación de la pobreza se hace con conectividad, infraestructura, para que pueda haber inversiones y empleo y oportunidades de negocios y de trabajo para las poblaciones. Usted hablaba de un déficit de infraestructura. ¿De qué otro tipo de déficits o carencias estamos hablando que tenemos en el país que se ha ido denotando en este 2013 a pesar del crecimiento y esta buena panorámica económica que presentamos en la región? ¿Nos hace falta seguir trabajando, señor Priale? Sí, claro, institucionalidad, ¿no? A nivel del Poder Judicial, pero también a nivel de las oficinas del Estado y los gobiernos locales, donde a veces hay grandes trabas para la inversión, por el tema de los permisos. ¿Sigue siendo el tema burocrático el gran monstruo? ¿Nos habla usted allí? Es terrible porque hay ocasiones en que un proyecto se demora más en tramitar sus permisos que en construir. A ese extremo se llega. Se pueden pasar años a la espera de permisos y la construcción después demora 2, 3 años, menos que la demora de los permisos. ¿Qué hacemos ahí entonces? Hemos hecho una propuesta al equipo especializado del MEF, que ojalá la tomen en consideración, es lo que llamamos permisos en mano, de manera que a la hora de firmar el contrato de una APP, al concesionario le entreguen los permisos. Ahora, como después de que se firme el contrato se hacen los detalles de la ingeniería para ejecutar la obra, efectivamente algunos datos no están precisados como para que se pudiera entregar un permiso detallado. Pero la propuesta realmente es digamos, práctica, que se puede considerar que la entrega de permisos genéricos, digamos, hasta cierto punto temporales, sujetos a que cuando se conozca el detalle de la ingeniería, se completa la información y se obtiene automáticamente el permiso, pero el permiso ya está concedido, para evitar el trámite, porque ahí es donde empiezan los problemas. Parece mentira, pero siendo tan complejo adjudicar un concurso de envergadura, sacar los permisos puede ser aún más complicado. Señor, pero hay que tener en cuenta que también el MEF ha creado una unidad técnica para destrabar este tipo de inversiones, ¿no? Se está avanzando al respecto también. Sí, claro, ha habido avances, se están destrabando proyectos específicos. Hace poco informaron que se habían destrabado, no recuerdo el número, 30 y tantos proyectos. Sería bueno que esto se informe mensualmente, e incluso que se dé los nombres de los proyectos destrabados. Y por qué no de los que siguen trabados, para poder justamente hacerle seguimiento, porque en esto es muy importante la opinión pública. Es bueno que estén enterados. Ahora, para continuar con nuestro balance, ¿qué sectores diría usted que este año han logrado un mayor despegue? En cuanto a despegue, la verdad, este es el primer año en que se nota que hay esta voluntad de superar las trabas. El equipo especializado del MEF está haciendo un buen trabajo. Todavía no se ven los resultados, eso toma tiempo. Lo importante es tener las ideas claras para que se superen las dificultades y se pueda sacar adelante los proyectos. Y lo que hemos estimado es que, por ejemplo, si se invierte al año 6% del producto en infraestructura, el impacto en el crecimiento potencial de la economía es de 2%. En otras palabras, si lográramos invertir 6% del producto por año en grandes proyectos como la línea 2 del metro y otras líneas del metro o la longitudinal de la sierra y otros grandes proyectos, la economía no estaría creciendo a 5 o 6%, sino a 8%. Y entonces la reducción de la pobreza sería aún más acelerada. Eso es lo que confiamos que se logre llegar a ese ritmo el próximo año,
Y otro tema para el futuro que sugerimos, viendo esto en perspectiva, es que se lance un programa de APPs de 5 años. Ahora Proinversión trabaja con 2 años de horizonte, ¿no? Actualmente tiene una serie de proyectos 2013-2014 y posiblemente en breve va a anunciar sus proyectos 2014-2015, pero para atraer inversión grande es mejor tener 5 años de proyectos. Solamente si consideramos que pudiera haber una línea del Metro de Lima cada año en concurso, estaríamos hablando de la línea 2 el próximo año, la 3 el subsiguiente, la 4, la 5, es decir, solo en líneas del metro, para los siguientes 5 años tendríamos alrededor de 5.000 millones de dólares de inversión necesaria, que compone parte de estos 12.000 millones de dólares que sugerimos debieran invertir al año, que equivale a 6% del producto. Que dicho sea de paso es lo que hicieron los países del Asia para salir de la pobreza. Eso es lo que hicieron, por ejemplo, en Corea. En 1950 Perú tenía un per cápita superior al de Corea. En 1980 Corea nos alcanzó y superó. Y hoy día tiene 3 veces más per cápita que el Perú. En estos 30 años Corea ha invertido en infraestructura continuamente a 6 o 7% de su producto anual, a ese ritmo. Y además ha hecho un gran esfuerzo en educación y miren los resultados, han salido de la pobreza y son un país desarrollado. Esto se puede hacer, pero hay que mantener un rumbo. Interesante todo este marco que podría ser lo suficientemente atractivo para seguir garantizando las inversiones en el país, señor Priale. Pero sería interesante también conocer, yo no sé si una lectura o un balance que pudieran hacer ustedes sobre las reformas que se han emprendido por parte del gobierno en este año que va cerrando, relacionadas al tema de la productividad, al tema de la competitividad también a nivel nacional. Sí, hubo si no me equivoco, un cierto retraso, es decir, se ha retrocedido en los rankings de competitividad internacional, me parece. Claro, este asunto de la competitividad es algo que uno no puede dejar de lado, hay que perseverar, es una tarea diaria, permanente. Y efectivamente, volviendo al tema de infraestructura, si una región, por ejemplo, no está conectada, el costo de producir y el costo de hacer industrias no funciona, es demasiado caro. Se necesita conectar a las regiones con carreteras, energía, agua, desagüe, para que entonces las inversiones fluyan y en las regiones de la sierra, por ejemplo, se produzcan inversiones de industrias que quieran transformar materias primas o los productos de la zona. Eso creo que es el futuro sostenible, porque pensar en que se puede hacer inversiones industriales con reducción de impuestos o tratamientos especiales no ha funcionado en el pasado y posiblemente no va a funcionar ahora tampoco. Señor Priale, usted ha comentado sobre el tema de las regiones y nosotros sabemos que hay un buen grupo de regiones que reciben ingresos provenientes del canon, pero que no han sido pues invertidos durante los últimos años, ¿no? Están en los bancos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es algo que es difícil de manejar porque no hay sanciones, no hay reglas claras sobre eso, porque por ejemplo si una región tiene una cantidad por un número de años y no la utiliza, una manera de tratar el tema sería que revierta al Tesoro para que lo destinen a regiones que sí lo usen. Por esto no es algo fácil de hacer, pero si no hay ese tipo de señales, de repente algunas regiones prefieren tener la plata en el banco y vivir de los intereses, porque los intereses sí son de libre disposición, mientras que el canon es solo para obras. Willy, permíteme, pero entonces el tema ya no sería la capacitación para los gobiernos regionales para un mejor uso de ese presupuesto, porque ya han estado trabajando mucho en este tema, ¿verdad? Sí. El MEF ayuda porque tiene técnicos que capacitan a las regiones para utilizar de mejor manera los recursos. Entonces, para este tema de gasto en las regiones, con canon y sin canon, son muy útiles las iniciativas privadas. Hay proyectos regionales bien importantes. En diciembre del 2011, Proinversión hizo un foro
de gobiernos regionales donde presentaron sus proyectos de interés. Y sorprendentemente habían más de 100 proyectos, si no me equivoco, de APPs que sumaban como 20.000 millones de dólares que eran de interés para las regiones. Y que, por supuesto, algunos eran muy buenas ideas, otras eran no muy buenas y otras realmente no tenían lógica, pero el conjunto era muy prometedor y no se ha logrado avanzar en eso. En realidad, una iniciativa privada es una decisión de un privado que encuentra un proyecto de interés, lo estudia, lo pone a consideración de la autoridad competente para que lo evalúe y lo declare de interés. Si lo declaran de interés, se publica en El Peruano por 90 días y si hay algún otro interesado, se produce un concurso. Si no hay concurso porque no hay interesado, se adjudica al proponente. Este sistema funciona rápidamente porque un gran cuello de botella también para este desarrollo de proyectos en las regiones es que los estudios no están bien hechos. O están en pañales o no hay estudios. O son desactualizados y si se pusieran al día las cifras serían muy distintas. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte, pero con iniciativas privadas se obvia el problema del estudio, porque el estudio bien hecho lo presenta el privado por su cuenta, a su riesgo, con su plata. Tendrá que salir el gobierno regional a tocar las puertas de aquellas entidades. Claro, ahí como en la región. Tiene que moverse más, salir de su propia región. Claro, como en la región. Sí, es cierto, como en las regiones hay necesidad de cofinanciamiento porque muchos proyectos no son autosostenibles, porque todavía no hay actividad económica que lo justifique. Se necesita un apoyo inicial. Si tienen plata del canon, podrían usarla. El punto es que actualmente las iniciativas privadas cofinanciadas están a cargo de Proinversión. Y Proinversión tiene una carga de trabajo grande y posiblemente no está en sus prioridades atender este tipo de proyectos, entonces no hay un diálogo fluido con las regiones. Creo que el presidente del Consejo de Ministros tiene este asunto bien claro. Y en ese sentido sería quizás mejor cambiar el esquema y permitir que los gobiernos regionales sean los que evalúen los proyectos, las iniciativas privadas, por ejemplo, para desarrollar grandes proyectos regionales, porque están cerca del asunto y lo conocen y tienen el apoyo de su población, pero por otro lado, ahí es donde el MEF jugaría un rol fundamental, porque podría ser que la región no tenga las capacidades para administrar un proyecto, para evaluarlo, pero el MEF puede justamente brindar asesoría. Y como tampoco van a hacer tantos proyectos, el MEF puede armar equipos especializados, específicos para ayudar en estos casos, caso por caso. Se puede hacer y ojalá se enfoque de esa manera porque efectivamente hay plata ociosa que no se está usando. Yo le comentaba esto porque, por ejemplo, una región como Cajamarca, como Ancash, que tienen gran cantidad de dinero, podrían ser pues modelos de infraestructura, modelos de desarrollo en educación, en salud, y no está pasando eso, ¿no? Claro, y el otro asunto es obras por impuestos, que hay tanto potencial. Sí. Y se está subutilizando, debe haber, no sé, 30.000 millones de soles en proyectos y creo que solo se están moviendo 360 millones de soles. No sé si es exacto, pero ese es el orden de las cifras. Hay también algunas trabas que superar, se puede mejorar la legislación para hacerla más expeditiva, pero para pequeños proyectos o proyectos medianos en los gobiernos provinciales, locales, obras por impuestos es ideal y se está usando poco. Así que herramientas hay que hacer algunos ajustes y creo que tenemos bastante potencial y espero que el gobierno lo continúe apoyando. El equipo especializado del MEF está haciendo un muy buen trabajo y vamos a apoyar todo lo que sea necesario de aquí en adelante como siempre. ¿Qué polos de desarrollo diría usted que se han un poco distanciado? Nosotros conocíamos que el norte del país había generado pues, una expectativa, en algunos lugares había pleno empleo y ¿cómo ha visto que ha evolucionado durante este año? A pesar pues, del problema de la crisis internacional, ¿no? Ahí pues, se puede apreciar el gran impacto de las irrigaciones, ¿no? Que es lo que ha levantado la economía del norte. Y Majesiguas en el sur puede ser otro tanto. Creo que sería un proyecto sumamente impactante. Ojalá que esta vez sí se logre poner en marcha.
Pero las irrigaciones son tremendamente benéficas porque le dan una dinámica a las regiones que no la tenían, y aparece la agricultura moderna, que es de gran escala y genera mucho empleo. Una vez vi un estudio de la Universidad del Pacífico que mostraba que un obrero en una agroindustria gana varias veces lo que percibe al año un minifundista por su cuenta. ¿Ah, sí? Sí, porque sus ingresos son menores. Y por otro lado, en el caso de un obrero o un empleado de una agroindustria, tiene un trabajo estable, varios miembros de la familia trabajan, acceden al crédito, cambia su vida. Así que ese camino es muy importante. Y otro cuello de botella que el país tiene es el de la energía. Se podría lanzar grandes proyectos hidroeléctricos, ojalá el próximo año los anuncien. Hay una cartera de proyectos de hidroeléctricas bien grande, habría que seleccionar algunos y anunciarlo. Lo importante es anunciarlo, porque entonces es que los ojos del mundo se ponen sobre cada proyecto y aparecen los interesados. Pero si uno no los anuncia, no van a aparecer espontáneamente. A eso iba con la necesidad de un programa de APPs de 5 años. Ese sería un gran legado de este gobierno, ojalá que lo anunciaran el próximo año para tener una continuidad. Y además porque la política de infraestructura debe ser una política de Estado, no estar sujeta a que sea el gobierno A, B o C, sino el que esté a cargo continúa con los grandes proyectos. Creo que en el país hay consenso sobre eso. Bueno, el escucharlo nos hace sentir cada vez más positivos, más optimistas, a quienes, como quien le habla, por ejemplo, que es una simple periodista, que no es especializada en economía, como muy bien lo es aquí mi compañero en la mesa de conducción, y que me lleva tal vez a un terreno mucho más simplista, mucho más del ciudadano de a pie, que puede pensar, bueno, sí, nuestra economía está creciendo, pero probablemente yo como consumidor todavía no estoy sintiendo mucho eso en mis bolsillos como consumidor y también como una persona que tiene que estar gastando, que tiene que estar comprando. ¿Qué mirada hace usted allí? Es verdad, nos han dicho los especialistas que el nivel de consumo se ha expandido también en el país, ¿verdad? Pero frente a este intento de reflexión que quiero hacer con usted. Sí, claro, lo que las cifras indican es que el crecimiento en el país ha sido, ¿cómo decir?, general, y en las regiones mayor que en Lima. Eso es bien interesante, es francamente impresionante. Y según Richard Webb, en las regiones más pobres, en el ámbito rural, ha sido mayor todavía que en las ciudades, y eso tiene sentido matemático, porque claro, si una persona está viviendo con, digamos, 10 soles al día, de repente mejora su situación, hay un camino rural, aparece la luz o algo, y pasa a 20 soles por día, su salto ha sido de 100%. Sí. Su cambio es bien grande. Un pequeño incremento para una persona que vive en una ciudad con un sueldo estable no se siente tanto como en los más pobres. O sea, parece mentira, pero en términos relativos, las regiones han crecido más que Lima, y muchas localidades aisladas en el campo han crecido más que las provincias y las regiones en las que están ubicados. Es una secuela de crecimiento. Ahora, también es cierto que cuando hay progreso y la clase media crece y comienza a tener más ingresos, también, por supuesto, es muy humano, ¿no? Uno aspira a más y de repente se siente descontento. Es como la infelicidad del crecimiento, porque uno siempre quisiera que las cosas sean mejor. Pero eso es buena noticia, porque es muy distinto sufrir porque uno está pobre y sin crecer, a tener las penas de crecer. Pero bueno, vale la pena, porque estamos saliendo de la pobreza y la economía está mejorando continuamente. Eso es bien valioso. Antes de empezar esta entrevista con usted, hablábamos de la clase media, justamente, sí, claro. William, ¿verdad? Como una especie de elemento impulsor también de todo este gran crecimiento, ¿no? Claro, o sea, un informe de Rolando, ¿no?, Castellares, decía que la clase media ha crecido significativamente en los últimos años y está dando el impulso a la economía.
Sí, eso es notable, se nota en todas partes, no solo aquí, también en las regiones. Pero es otra Los clase centros media, comerciales. La nueva clase no media. como la de anteriores gobiernos. No, esta es una clase media que tiene ingresos estables o negocios propios, que es todavía mejor. Lo que pasa es que hay una, creo, ligera distorsión. Quizás no todos somos conscientes que la inversión privada, 80% es de pequeños, micro y medianos empresarios. 80%. 80%, es decir, por ejemplo, el gasfitero que se compra una caja nueva de herramientas, el jardinero que se compra una máquina de podar nueva, o la persona que da servicios y se compra una moto, cosas por el estilo, o el peluquero que se compra un asiento más para su peluquería. Todas esas son inversiones, son millones de decisiones que se toman todo el tiempo. Eso es el 80% de la inversión. El otro 20% es la gran inversión nacional y extranjera, donde está la infraestructura, donde está la minería. Entonces hay que poner las cosas en su justo nivel. Cuando hablamos de la confianza es también la de los micros, medianos y pequeños empresarios. No es solo la confianza de las grandes empresas, por ejemplo, que están asociadas en Afin. Eso influye, pero la confianza de la gente que está luchándola todos los días, claro, eso es fundamental. Y por eso el gobierno tiene que dar señales claras, permanentes, y tener una línea de conducta pues que sea ejemplar para que la gente confíe. Y sobre todo, repito, hacer anuncios y después cumplirlos, ¿no? Creo que es mejor hacer un anuncio moderado y cumplirlo que hacer grandes anuncios y no cumplirlos. Hablando sobre el campo, ¿no? Estamos en un contexto en que la crisis internacional ha golpeado a todos los países, sin excepción. Nosotros obviamente somos socios comerciales de las principales potencias que han sufrido esta depresión, el caso la Unión Europea, China, Estados Unidos. Entonces nuestras exportaciones un poco se han retraído, pero también los envíos con valor agregado también están creciendo. ¿Eso es lo que un poco se puede destacar de este año? El crecimiento de las exportaciones con valor agregado, sí, claro. Ese es pues el efecto de los tratados de libre comercio que han viabilizado la expansión de la exportación, aunque este año no ha sido tan bueno como años anteriores, pero el mundo está en una situación ajustada, así que tampoco es fácil. Los mercados de destino tienen dificultades y buscar nuevos mercados es algo que toma tiempo. Ahora, para que las exportaciones sean todavía más viables y crezcan, es necesario bajar el costo de transar, es decir, el costo de exportar, mover el producto, transformarlo, empacarlo, sacarlo. Esto es una serie de inversiones. Por ejemplo, tenemos los puertos en el Callao. Usted está hablando de la competitividad. Súper modernos, ¿no? Y el acceso al puerto está bien complicado. Entonces hay que buscar soluciones integrales para que al volverse más competitivo el país puedan crecer las exportaciones. A lo que voy es que el país está, creo, bien enfocado, este gobierno está bien enfocado en darle curso a soluciones de fondo, integrales. ¿Qué es lo importante? Porque eso es lo duradero, ¿no? Soluciones así de maquillaje no funcionan. Creo que ese es un mérito del gobierno, que seguramente por la buena línea económica mantienen esta política de hacer las cosas de fondo, las que realmente importan, y evitar caer en demagogias y ofertas que no funcionan. Eso lo vemos bien, y la economía en el próximo año puede mejorar. Hay un potencial de crecimiento en el mundo mejor que el del 2013. China mantiene el rumbo y la demanda, así que su crecimiento no está en riesgo. Es, creo, la locomotora mundial. Posiblemente Estados Unidos se va a recuperar más rápido que Europa, pero las cosas van a ir mejorando. Y nosotros estamos bien encaminados. La Alianza del Pacífico con México, Chile, Colombia y Perú es un vehículo importantísimo para que
nos pongan en el mapa de las inversiones. Hay mucho interés del mundo entero por esta alianza que es basada en criterios compartidos sobre el manejo económico. Y uno es pues la clásica unión de pueblos latinoamericanos para entrar en discusiones políticas y discursos de plazuela. En ese sentido, la Alianza del Pacífico es lo mejor que nos podría haber pasado y creo que va a contribuir a que el país tenga un rumbo claro y a seguir creciendo. Específicamente sobre esa Alianza del Pacífico. Ese es otro mérito de este gobierno, por ejemplo, apoyar la Alianza del Pacífico. Son los países que tienen casi las mismas características de crecimiento, de reducción de pobreza, de control de la inflación. Entonces, ¿podemos llegar a ser un referente como bloque en el mundo? Claro, sí, es un caso de interés. Se nota en las reuniones la cantidad de observadores, países observadores y el interés que levanta este tipo de alianza, porque tiene sentido económico y además las cifras combinadas son impresionantes, ¿no? Es prácticamente otro Brasil con una economía abierta, libre mercado, excelente, sin controles, sin controlismos ni proteccionismos. Así que la Alianza del Pacífico creo que es, nuevamente lo digo, lo mejor que nos podría haber pasado y ahí tenemos para desarrollar mucho. Bien, William, a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la agencia de noticias Andina en este conversatorio que como cada jueves plantea un tema central. Hoy hablando sobre la economía peruana, balance en este 2013 y las perspectivas hacia el año que viene. En esta conversación se suma el profesor Jorge Guillén, profesor de finanzas de ESAN, para darnos también sus puntos de vista. Yo quisiera empezar con usted saludándolo, por supuesto que por cierto, si ha llegado un poquitín tarde no ha sido por su culpa, ¿no? Por el tráfico. Ha sido por culpa del tráfico. Bueno, profesor Guillén, hablando sobre esta Alianza del Pacífico, ¿qué tan consolidada puede estar a raíz de la participación del Perú como ente económico a nivel regional? Bueno, hemos tenido un desempeño bastante notable en los últimos años, ¿no? Con una desaceleración ahora en los últimos meses, ¿no? Básicamente vamos a crecer entre 5,5%, ¿no? Este año, según las previsiones del Banco Central de Reserva, ¿no? Y para el próximo año todo depende de lo que hagamos nosotros y el factor, los riesgos externos e internos que podrían desacelerar aún más nuestra economía, ¿no? Depende de nosotros y también depende un poco de lo que está sucediendo en el panorama internacional con Europa y Estados Unidos, ¿no? Y China, que ya tiene un patrón diferente ahora de inversión, ya no compra tanto metal como antes, compra la mitad de los metales de lo que compraba antes, ya su motor de crecimiento ya no está basado tanto en inversión, sino ahora un poco más hacia consumo, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha venido afectando porque nosotros somos vendedores de metales, ¿no? Entonces ese es básicamente un panorama global de lo que estaría pasando para nuestro país, ¿no? Claro, bueno, le preguntaba un poco el rol del Perú, ¿no? En esta gran alianza del Pacífico, cómo es que nosotros claro, contribuyendo también a que esto se vaya consolidando aún más. Nos ha ayudado bastante, ¿no? China es uno de los principales socios comerciales, ¿no? Con Asia también tenemos mucho mercado. El tema es que también tenemos muchos problemas de infraestructura. Hay unos proyectos, por ejemplo, para desaduanar por el frontón, ¿no? Construir un puente marítimo hacia las Islas San Lorenzo y el frontón y desaduanar por ahí la parte de cuando venga un poco el TLC y cuando ya Estados Unidos empieza a demandar más y APEC y los socios comerciales y los chinos, ¿no? Entonces en realidad tenemos muchos cuellos de botella que tenemos que arreglar, ¿no? Y para ello falta un poco más el tema de que el Estado desarrolle un poco más infraestructura, ¿no? Muchos cuellos de botella que tenemos que resolver, ¿no? Justo ahora último, pues para venir por aquí en épocas navideñas también, pues con la movilidad, ¿no? Fue bastante complicado, ¿no? Entonces, claro que coincide con nuestro anterior invitado, el señor Pialesi. Queríamos saber si usted, señor Guillén, percibe que más empresas están teniendo éxito en la economía.
hay pequeñas empresas que están saliendo, o sea, el emprendedurismo, como habíamos comentado, Anabela, ayer, está ayudando a darle un ánimo a la economía peruana. Sí, las pymes y MIPES prácticamente generan un buen porcentaje del empleo, ¿no? 60%, ¿no? En monto no son muy grandes como una corporativa, pero en empleo sí generan una buena proporción para la población económicamente activa, ¿no? Ahora último estaba justo mirando un reporte de apoyo y parece que, bueno, el sector justo más bajo, el más riesgoso, que es PYME, MIPE, son los que les han cortado más el crédito, ¿no? A propósito de la desaceleración que estábamos hablando también, ¿no? Y bueno, ese es los primeros sectores a los que más van a cortar son ellos, ¿no? Son los sectores que crecen más, pero son los más riesgosos también, ¿no? Y los que les otorgan unas tasas de crédito. A pesar que el crédito ha crecido como 20% más o menos este año, ¿no? Sí, con un fuerte incremento en la morosidad justo en este sector, ¿no? En el más riesgoso, ¿no? Y en los créditos de consumo también ha salido un reporte para los jóvenes menores de 25 años. Hay una morosidad de más o menos de 10-15%, ¿no? La del promedio del sistema financiero es 3-4%, ¿no? Está controlada, pero la más fuerte justamente ahí en los más riesgosos, ¿no? Bueno, aquí está un economista que nos hace aterrizar de otra manera en estos puntos, ¿verdad? Sin embargo, esto nos hace pensar que no tenemos que mantenernos desalentados para lo que puede significar el próximo año, ¿no? ¿Cuál sería ahí la tarea pendiente? Todo depende, bueno, ahora el Banco Central ya redujo su tasa de referencia de política monetaria en 25 puntos básicos, dando una señal de que va a empezar su alert, un poco como señal de preocupación por inyectar liquidez en la economía frente a la posible desaceleración. Ya no crecemos 8, 9, 10, 12, 13% como hace unos 4 o 5 años, o en el 2008 o 2007, que crecimos hasta 2 tasas, 2 dígitos. Ya crecemos 5 y ya se está moderando, ellos nos está revisando hacia la baja los pronósticos de crecimiento con el marco macroeconómico multianual, con el Banco Central, sus reportes de inflación. Entonces ahora el MEF también va a empezar con su plan de estímulo económico, ¿no? Entonces todo depende, yo no lo veo tampoco una recesión brusca, ¿no? Sino todo depende de lo que haga el gobierno ahora, con el Banco Central, el MEF, sus políticas fiscales y monetarias expansivas, sus planes de estímulo, para evitar de que no caigamos a menos de 5, ¿no? Nosotros como país emergente necesitamos crecer a buenas tasas para cubrir las brechas con los países desarrollados y generar más empleo. Señor Priale, bueno, ahora que estamos hablando, pues, cuáles son las expectativas para el próximo año, queríamos conocer cuáles son los retos en realidad que tiene la economía, hacia dónde debemos apuntar, qué debemos un poco limar para que continuemos siendo líderes de la región, ¿no? Bueno, yo creo que tener políticas claras, el caso de la refinería de Talara es una inversión grande, puede ser discutible, pero en todo caso es una decisión que se está tomando, pero no se podría, digamos, creer que esa es una premisa, es decir, no se trata de fortalecer empresas estatales en general, ¿no? Hay casos que no tienen el mismo corte, el caso de NAPU, por ejemplo, que ya no está participando en las nuevas APPs de puertos. CEDAPAL es otro caso, habría que ver si conviene hacer numerosas obras en Lima o de repente hacer una gran APP o 2 grandes APPs, y esto ayudaría sin privatizar el servicio, porque estas APP son para operar. Hay gente que piensa que cuando se hace una APP se está privatizando, no se está privatizando. Privatizar sería, por ejemplo, el caso de Telefónica cuando se hizo, esa fue una privatización, es decir, venta de activos. Pero en este caso es una alianza público-privada. Claro, es una alianza público-privada para operar. Es como el puerto del Callao, no se ha privatizado el puerto, se ha contratado un operador. En el caso de DP World han ganado terreno al mar, han hecho un gran puerto. Ahora el problema son los accesos. Pero a veces se usa mal la palabra privatizar, que a muchos lo consideran una mala palabra. Así que hay que tener cuidado. Talara es un caso diferente a otros, no se podría generalizar, no debiera ser una tendencia.
O sea, digamos, si hay una situación donde una empresa estatal no ha dado resultado, claro, el sentido común dice, si la empresa estatal funcionara perfectamente bien, la situación estaría bajo control, tendríamos otra realidad, sí pues, pero la realidad es que no funciona bien. O sea, no es cuestión de desear que sea buena y ya está, así no se logran los resultados. Así que eso hay que tomarlo con cuidado. Y por otro lado, como dije antes, se necesita un panorama y 5 años de programas de APPs, no 2, sino 5, 2014-2018, a un ritmo de 12.000 millones de dólares por año. Hay proyectos suficientes. Actualmente la cartera de proinversión en curso es de cerca de 12.000 millones de dólares por coincidencia. Ya van saliendo proyectos, pero entran nuevos y se mantiene el stock, digamos. Ese es un buen ritmo si se lograse, y el siguiente tema es, para tener posibilidades de éxito en el futuro, solucionar los cuellos de botella con los permisos y los trámites. Y esto requiere un gran esfuerzo nacional, y en el fondo están las municipalidades. Y las municipalidades tienen autonomía constitucional. Llegan al extremo en algunos casos de querer prohibir la instalación de antenas de telefonía o de pedir que se retiren las existentes. Por favor, la gente debe darse cuenta. Supongamos que retirasen 10 antenas en el distrito de Surco, incluso han dado una orden. No habría telefonía en Surco, es el día que se apaguen las antenas, porque no hay que hacer tanto drama de sacar la antena, basta apagarla. La antena además no es todo ese fierrazo, sino unos platos de, digamos, 90 centímetros por 30 centímetros, eso es lo que emite la señal. Entonces, retirarlas implicaría dejar a la gente sin teléfonos. Otros dicen, a ver, hagamos un ordenamiento territorial y en el distrito seleccionemos dónde puede haber antenas. Entonces alguien dirá, bueno, aquí puede haber antenas, allá puede haber antenas. Sí, pues, pero el día que la gente se mueva dentro del distrito, si vives cerca de la antena vas a poder hablar. Comienzas a caminar y te alejas, ya vas a perder la señal. No funciona así, es como un panal, como una colmena de abejas. Tiene que haber señales repetidoras. Es imposible tener telefonía sin antenas. Entonces allí las municipalidades juegan un rol importante, y en lugar de cumplir con modernizar sus tupas para poder dar permisos para instalación de antenas razonablemente, más bien prefieren abstenerse, y entonces hay un cuello de botella, y eso se basa en una malentendida autonomía constitucional. Cuando Beatriz Merino fue defensora del pueblo, hizo un estudio que criticaba y condenaba esta actividad de freno al desarrollo de los servicios en las localidades que hacen algunas alcaldías, que no dan permisos o, buscando recursos, le ponen unos precios prohibitivos a los permisos. Conozco casos de localidades por donde no pasa la fibra óptica porque pretendían cobrar demasiado por metro. Pero señor Pelé, reunión urgente con los municipios, ¿no? Es que son tantos, esto requiere una solución nacional, quizá un desarrollo de la norma constitucional para aclarar. A otros niveles probablemente, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, que Indecopi, ante el reclamo de un proveedor de servicios, ha fallado a favor del proveedor, diciéndole al municipio que su acto era ilegal. Bueno, el municipio sacó una ordenanza diciendo que el fallo de Indecopi era inaplicable en el distrito, y se acabó porque tienen la autonomía. Así que es un cuello de botella. Qué terrible, ¿no? Bueno, le está poniendo usted como dije antes, son la... las penas del crecimiento. Felizmente estamos creciendo, así que resolvamos eso y vamos a crecer más todavía. Señor Pelé, su teléfono, permítame, profesor, ¿cuáles cree usted que podrían ser las medidas económicas en las que se debe continuar trabajando hacia el 2014 para seguir entendiendo que la economía peruana está consolidándose cada vez más en la región? Sí, ahora más en el corto plazo, así un poco como mencionábamos, Gonzalo, hay muchos temas de ordenamiento legal, trabas burocráticas, ¿no?, que deberíamos resolver, que desincentivan un poco la inversión extranjera, ¿no? Tengo un caso particular de una persona que quería sacar su carnet de extranjería, y en ESAN también hay algunos profesores españoles, que ahora están viniendo muchos españoles extranjeros, a la parte académica, que es algo raro, ¿no? Que tampoco es la parte más onerosa, pero se demoran un año en sacar un carnet de extranjería, con muchas trabas, volver a hacer los procedimientos. En mi caso, yo tengo un hijo americano y tuve que hacerle todo
un trámite enorme para naturalizarlo como peruano, traducciones por aquí, por allá, colas por aquí, por allá, ¿no? Son trámites que desincentivan mucho la inversión, ¿no? Por el lado, el SNIP está un poco a mi parecer, para tratar de controlar un poco la corrupción, pero también es un dilema, ¿no? Porque detiene un poco los procedimientos de inversión, ¿no? En esos temas, justo ahora que estamos hablando del plan de estímulo, que necesitamos una política fiscal más agresiva, expansiva, para evitar que se dé un frenazo, para ayudar a la demanda interna que no caiga y que la inversión privada tenga una demanda interna ayudada por el sector público, pero en el corto plazo, ¿no? Para que no crezcamos a menos de 4. Se necesita fiscal. Una política fiscal, planes de inversión. Política monetaria. Así es. Estoy aprendiendo algo más. Sí, así es diferente. Ya el Banco Central ya ha dado un paso tratando de reducir las tasas y ahora le falta un poco al MEF, pero ahí sí la parte legal demora, ¿no? Demora, es lo que le pasó a Valdivieso en el 2009, donde se trató de revertir un poco con una política fiscal más agresiva. Entró Carranza después y toda la parte legal la tuvo que cambiar, los decretos supremos, todo. Es bien complicado empezar todo un tema de infraestructura y construcción en gasto, en inversión en el sector público, ¿no? Y está todo el tema del gasto ineficiente en regiones también, ¿no? Del Estado, ¿no? Bueno, hay muchos puntos en los que están coincidiendo nuestros invitados. Hablando de las regiones, ¿qué departamento, qué ciudades necesitamos desarrollar, potenciar, cambiar su valor y ponerlo a firme en el mundo? ¿Qué sectores podrían ustedes determinar, señor Frelimo? La verdad, lo vemos en forma integral. Para nosotros el proyecto más importante que existe en el país ahora es la longitudinal de la sierra. Es una carretera que va de punta a punta por los Andes, de Puno hasta Cajamarca, y atraviesa todas las regiones con unas carreteras de penetración que las conectan a la costa. Si no me equivoco, 8 tramos. Cada tramo tiene un pedazo de longitudinal y carreteras de penetración, es decir, circuitos económicos que tienen sentido. De paso baja el costo del cofinanciamiento o subsidio, porque en algunos de esos tramos hay movimiento actualmente. Eso ayuda. Por esta gran obra son como 6.000 kilómetros de carreteras. Se va a concursar el tramo 2 en este mes. Ese tramo era el más maduro, tiene un movimiento económico importante, tiene cierto tráfico, era el más propicio para sacarlo adelante, ¿ya? Pero los demás tramos, algunos están en prácticamente 0 estudios. Por eso es que en esos casos la iniciativa privada es el vehículo ideal, porque el estudio lo hace el privado, presenta la propuesta y el gobierno regional lo evalúa. Eso es lo que estamos proponiendo, porque cuando esa carretera esté funcionando con sus parrillas de penetración, ese es el TLC hacia adentro, pues. Los pueblos de los Andes van a poder, entre comillas, exportar sus productos, comerciar, tener mucho más movimiento económico. O sea, imagínense ustedes si en la costa no hubiera Panamericana. Para empezar, creo que ni estaríamos aquí. Ahora imagínense la sierra con su Panamericana, otro mundo. Así que esa creo es la obra más fundamental de la historia del Perú hasta el momento, y es un legado que este gobierno podría dejar en marcha, porque todavía tiene 2 años y medio para adjudicar los concursos y poner las obras en construcción, que además, como son tramos separados, se pueden hacer al mismo tiempo. Ahí no hay razón para postergar, excepto que hay que tomar decisiones sobre cofinanciamiento, porque existe el otro riesgo, ¿no? Como esto hay que cofinanciarlo porque la plata, digamos, el movimiento de la carretera no cubre el costo todavía, no hay movimiento económico suficiente, hay que cofinanciarlo. Y para cofinanciar hay que tomar decisiones, pues, y eso no es fácil. Ahí es donde la burocracia sufre bastante. Habría que establecer criterios para evitar tanta discrecionalidad y que se tomen las decisiones. Pero ¿saben cuál es el caso? Lo malo es que de repente, con el afán de sacar las cosas, los proyectos se reducen, se minimizan para bajar el cofinanciamiento, o incluso decir, bueno, no se necesita cofinanciar, pero se termina haciendo una obra como, por ejemplo, una pista de pavimento económico que es de corta duración, de un solo ancho, de un solo carril, donde para pasar 2 autos uno tiene que retroceder. Eso no es, claro, se pierde la esencia y el objetivo final de la obra. Yo no quisiera sonar sí, exagerado, pero esas, digamos, vienen a ser como carreteras para pobres, ¿ya?
Y la ironía es que, imagínense pensar que vamos a salir de la pobreza habilitando carreteras para pobres. ¿No? Bien difícil, más bien es la oportunidad para hacerlo bien. Bien, señor Prialegui, ¿qué respuesta nos daría usted también? Sí, ahora justo a propósito del plan de estímulo se necesita un poco más de dinamismo, ¿no? En este sector por el trabajo he tenido la suerte de viajar un poco por las partes más alejadas, de Lima, no fuera de Lima. En Lima mismo hay muchos cuellos de botella y muchos proyectos que se deberían de ejecutar, pero en la sierra urbana, en la costa rural, se necesitan mucho más proyectos sería la tarea más, eso cumpliría con la tarea de inserción, de inclusión, un poco que busca el gobierno, ¿no? Hacerle una carretera ya te dispara en 3-4 veces el metro cuadrado de una propiedad. Si te compras un terreno, se vienen los negocios, viene todo un efecto multiplicador, ¿no? Negocios, grifos y todo, ¿no? Entonces, generas empleo. Es solamente con una carretera que pase por un lugar donde no había, ¿no? Bueno, Willy, el tiempo ya nos está ganando, yo creo que sí. ¿no? Y más bien hacerle extensiva para una próxima oportunidad, ¿no? Invitarlo, porque en realidad los temas son amplios, ¿no? Y creo que no hemos podido abarcar todo, ¿no? Así es, y cuando se trata de la economía nacional y lo bien que estamos saliendo de todo esto, con mayor razón todavía, William, pero si cerramos el programa con algunas ideas fuerzas que hayan salido de nuestros invitados, ¿con cuáles crees tú que podríamos A mí me parece quedarnos? que hay una confianza, hay esperanzas en que, que Perú pueda remontar de repente esta situación que no se ha generado solamente en Perú, se ha generado en el exterior. La crisis internacional los ha golpeado, obviamente, como a todos. Pero el próximo año hay buenas perspectivas, hay de crecimiento, de ampliación, hay proyectos que se están dando. Me imagino que hay cambios que también se van a dar en el camino para ayudar a impulsar este crecimiento. Yo creo que eso es que hay confianza, no solo en el gran inversionista, sino como dijeron acá, hay confianza del pequeño inversionista, pequeña empresa. Y la gran recomendación que nos hacían también nuestros invitados, ¿no? Que se continúen tomando decisiones firmes para poder concretar todo ello. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que nos han dispensado. Ustedes también les invitamos. Hoy ha salido publicada una entrevista al presidente de la CONFIEP, también en el diario El Peruano, interesantísima, que tiene también parte de estas consultas que hemos venido haciendo aquí en el programa. Que tengan muy buenos días. Será hasta un siguiente conversatorio. Y contigo, Willy, también. Gracias, Anabela. Hasta pronto. Mucho gusto.